Vamos a resolver las preguntas del simulacro 1 del grupo 1. El primer problema dice, en cada uno de los triángulos de la siguiente figura se escribe uno de los números 1, 2, 3 o 4, de tal manera que la suma de los números en cualesquiera dos triángulos adyacentes es un número impar. ¿De cuántas formas podemos hacerlo? Aclaración, dos triangulitos son adyacentes si ellos comparten un lado. Bueno, vamos a hacer el análisis, ¿no? Van a haber dos opciones. La primera opción va a ser que el número de acá sea par, el de arriba sea par o sea impar. Estamos hablando del número que está escrito en el triángulo que está más arriba. Ya, ahí tenemos dos casos. Caso 1 y caso 2. Ya, los casos son análogos. Ahora vamos a ver que el resto de tablero se puede llenar respecto a la paridad. En el primer caso, debajo de ese número par debería ir un número impar. ¿Por qué? Porque la suma de los números en cualesquiera dos triángulos adyacentes es un número impar, ¿no? Ese es el dato. Ya. Entonces debería ser impar. Ahora, adyacentes a ese impar deberían ser números pares. Adyacente a esos impares debería ir números impares y adyacente a esos impares deberían ir pares, ¿ya? De la misma manera en el caso 2, debajo de ese impar va un número par y adyacente a ese par van números impares, adyacentes a esos impares van números pares y adyacente a esos números pares van números impares. Bueno, ahora es cosa de hacer el conteo en cada caso, ¿no? En el primer caso, cada par tiene dos opciones. Puede ser 2 o 4. Y cada impar también tiene dos opciones, 1 o 3. Entonces nos damos cuenta que cada triángulo tiene dos opciones. Como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triángulos, habrían 2 a la 10 formas de escribir números en ellos, ¿no? Análogamente, en el caso 2, cualquier triángulo tiene dos opciones, ¿no? Porque cada par puede ser 2 o 4, dos opciones, y cada impar puede ser 1 o 3, dos opciones. Como son 10 triángulos y cada uno tiene dos formas de llenarse con números, entonces para llenar los 10 números sería 2 a la 10. Por lo tanto, aplicando el principio de la adición, tenemos que la respuesta es 2 a la 10 más 2 a la 10, 2048. Pasamos a la pregunta 2, que es una pregunta de tableros. La pregunta número 2 dice, ¿es posible escribir los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en las casillas de un tablero de 3×3 o un número por casilla de modo que se cumpla que en cada subtablero de 2×2 el número escrito en una de sus casillas es igual a la suma de los otros 3? Aclaración, recuerde que el tablero de 3×3 tiene 4 subtableros de 2×2. Ya. Bueno,
Primero, antes de analizar si es posible o no es posible, vamos a ver, vamos a llamar principal al número que es igual a la suma de los otros tres en cada subtablero de 2×2, ¿no? Por ejemplo, en este tablero de 2×2, por condición del problema, uno de los números es igual a la suma de los otros tres. Ese número que es igual a la suma de los otros tres lo voy a llamar principal, ¿ya? Entonces ahora vamos a analizar a cuánto puede ser un número principal, ¿no? A cuánto puede ser igual un número principal, ¿no? Como es la suma de tres números, digamos que un número principal sea x y es la suma de tres números, entonces, como esos números son distintos, la suma de esos tres números es por lo menos 2 más 3, 1 más 2 más 3, y eso es 6, ¿no? Entonces, los números principales podría ser igual a 6, 7, 8 o 9. Más de 9 no, porque los números son del 1 al 9. Ahora, en ese subtablero amarillo de 2×2, el número principal puede estar en cualquiera de las cuatro casillas, ¿ya? Entonces vamos a analizar algunos casos. Entonces vean este tablero de 3×3, lo voy a poner por acá. Ya, y voy a considerar varias copias, lo voy a dejar por acá. Ya, ahora, analicemos dónde puede ir el 9. Obviamente el 9 tiene que ser principal, ¿no? Porque el 9 va a estar, todos los números van a estar en las casillas del tablero de 3×3, ¿no? Pero el 9 va a estar en algún subtablero de 2×2. Entonces, como él es el mayor, tiene que ser igual a la suma de los otros tres. Y en general, para cualquier subtablero de 2×2, el número principal es el mayor de los cuatro. ¿Por qué? Porque debe ser igual a la suma de los otros tres. Entonces, es obvio que tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, como 9 tiene que ser principal, vamos a analizar dónde puede ir. Veamos. Primera opción, que vaya en el centro del tablero. ¿Qué pasaría si el 9 va en el centro del tablero? Pregunta, ¿dónde puede ir el 8? El 8 no puede ir en ninguna de estas tres casillas. Porque analicemos este subtablero de 2×2. Los otros tres números, aparte del 9, deberían sumar 9. Y si ustedes escogen dos de ellos, digamos que esos dos sean A y B, como son distintos, lo mínimo es que sumen 1 más 2, 3, ¿no? Quiere decir que el tercer número, que no sé quién es, a lo mucho sería 6. ¿Ya? Entonces, en realidad, el 8 y el 7 no pueden estar adyacentes al 9, ¿no? El 6 sí, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Pero 7 y 8 no pueden ser adyacentes. Ninguno de los dos puede ser adyacente o no puede estar eh, en ninguna de esas tres casillas marcadas con X. Análogamente tampoco pueden estar acá. Tampoco podrían estar acá, ni tampoco acá, ¿no? Porque cualquiera de esas casillas marcadas con X, junto con el 9, están contenidos en algún subtablero de 2×2, ¿no? Por ejemplo, esta X y el 9 están contenidos en este en ese subtablero de 2×2. Este X y el 9 están contenidos en ese subtablero 2×2, ¿no? Y es fácil ver que
cualquiera cualquier casilla, cualquier número que esté en alguna de esas casillas marcadas va a estar en algún subtablero de 2 por 2 junto con el 9, ¿ya? Quiere decir que el 8 y el 7 no pueden estar en ninguna de esas casillas, contradicción porque se supone que van a distribuir los 9 números, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a analizar otro caso, ¿no? Ya hemos descartado que el 9 vaya en el centro. Ahora vamos a ver qué pasa si el 9 está en una esquina. Y también vamos a demostrar que no es posible que esté en una esquina. Pero ahí hay más casos por analizar, ¿ya? Vamos a ver. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que el 9 está en esta esquina, en la esquina superior izquierda. Ahora, analicemos dónde puede estar el 8. El 8 no podría estar ni acá, ni acá, ni acá, por lo que habíamos dicho que en esas tres casillas, el mayor o cualquiera de esos números, a lo mucho es 6, ¿no? Acá lo hemos probado, ¿no? En la parte de arriba, ¿ya? Entonces el 8 no puede estar en ninguna de esas casillas. Podría estar en las otras 5. Y por simetría, podemos suponer que el 8 puede estar acá, acá o acá. Las otras dos son simétricas, ¿no? Esta de acá es simétrica con esta y esta es simétrica con esta. Entonces solamente vamos a analizar tres casos. Cuando esté el 8 acá, o cuando esté acá, o cuando esté acá. Entonces vamos a ver esos tres casos. Para eso voy a considerar tres tableros. Y ahí están los tres casos. Un poco más separados, ¿ya? Bueno, voy a llenar los números para no olvidarme. Esas X quiere decir que el 8 no puede ir ahí, ¿no? Pero pueden ir otros números, ¿ya? Entonces hay tres casos, que el 8 esté aquí, que el 8 esté aquí o que el 8 esté aquí, ¿ya? Si están en las otras dos casillas son simétricas respecto a la diagonal, ¿ya? Bueno, vamos a ver el primer caso, el de acá, ¿no? Analicemos dónde puede ir el 7. El 7 no puede ir acá, ¿verdad? Ya, el 7 no puede ir ahí. Y en los otros casos, y bueno, ahí habrían tres casos por analizar para ver dónde va el 7, ¿no? Vamos a dejarlo ahí un rato, vamos a ver los otros casos. En el segundo caso, que es este, el 7 no puede ir ni acá, ni acá, ni acá, porque cualquiera de esas casillas marcadas con X, junto con el 8, están, si escogen alguna de esas casillas marcadas con X y la casilla que contiene el 8, esas dos casillas, la que escogieron y la casilla 8, que tiene el número 8, están contenidas dentro de un subtablero de 2 por 2. Entonces el 7 no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque si el 7 estuviera, por ejemplo, acá, estos dos deberían sumar 1, pero esos dos suman al menos 3, ¿no? Parecido a esto, ¿ya? Entonces el 7 no puede estar en ninguna de esas casillas, por lo tanto el 7 debería estar acá, ¿ya? Y ahora pregúntense dónde va el 6. El 6 no puede ir en ninguna de estas, ¿ya? En ninguna de esas, porque igual, ¿no? Si el 6 estuviera, digamos, en alguna de estas casillas, entonces, como el 8 tiene que ser un número principal, debe cumplirse que el 8 tiene que ser igual a la suma de esos tres, ¿no? ¿Por qué? Porque
es fácil notar que él es el mayor de estos 4, ya que como ya está el 9 acá, el 8 quedaría como máximo de estos 4, ¿no? Entonces debería ser un número principal, debería ser igual a la suma de estos 3, ¿ya? Entonces, si alguno de esos 3 es 6, los otros dos números sumarían 2, y eso no es posible porque la suma debe ser por lo menos 3, ¿no? Acá está, ¿ya? Entonces, eh, el 6 no puede ir en ninguno de estos, y tampoco, o mejor dicho, no puede ir en ninguno de estos, ¿no? Análogamente tampoco puede ir en estos. Entonces, juntando, el 6 no puede ir en, en ninguna de esas casillas. Y análogamente, el 6 no puede ir en esta casilla, en ninguna de esas casillas. ¿Por qué? Porque esas 3 casillas deberían sumar, los números en esas 3 casillas deberían sumar 7. ¿Por qué? Porque igual se puede observar que el 7 es el mayor de estas 4 casillas. Entonces es un número principal y en consecuencia esos 3 números sombreados deberían sumar 7. Entonces, si uno de ellos es 6, los otros dos números suman 1 y contradicción, ¿no? Porque deben sumar al menos 3. Entonces, en conclusión, el 6 no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque no puede ir en ninguna de esas casillas marcadas. Entonces llegarían a una contradicción, ¿no? ¿Por qué se llega a la contradicción? Por haber supuesto que el 8 y el 7 van en esas posiciones. O bueno, el 9, 8 y 7. Ahora, siguiente caso. Vamos a ver este caso de acá. Y de ahí analizamos el primero, que lo estamos dejando pendiente, ¿ya? En el tercer caso, el 7 no puede ir acá, ni acá, ¿no? Quiere decir que el 7 puede ir en alguna de esas dos casillas en blanco. Tampoco puede ir en estas 3 casillas, en ninguna de estas 3, porque como 9 es principal, entonces esos 3 sombreados deberían sumar 9. Y por lo anterior, cada uno de ellos es a lo mucho 6, ¿no? Entonces el 7 no puede estar ahí. Entonces el 7 no puede ir en ninguna de estas. Quiere decir que el 7 va en alguna de estas dos. Y por simetría pueden suponer que va acá, ¿no? En la esquina superior derecha. ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué pasa. Es claro que el 6, o ya, mejor así, ¿no? Miren, vamos a ver. Voy a sombrear estas casillas. Esas 4 casillas conforman un subtablero de 2 por 2, ¿ya? Ninguno de esos números puede ser igual a 9, 8, 7 porque 9, 8 y 7 están fuera de ese subtablero de 2 por 2. Entonces, quiere decir que todos esos números son menores o iguales que 6. Pero como uno de ellos tiene que ser principal, porque se cumple que uno de esos números debe ser igual a la suma de los otros 3, ¿no? Entonces, no queda otra más que debe suceder que uno de esos números debe ser igual a 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque los números principales solo pueden ser 6, 7, 8 o 9, y el 9, 8 y 7 ya están usados, ¿no? Están acá. Entonces necesariamente el 6 está por acá, ¿ya? Y necesariamente, como el 6 está ahí,
en alguno de esos 4 casillas está el 6. Los otros 3, para que me dé 6, recuerden que la única posibilidad es que los otros 3 números sean 1, 2 y 3. Entonces los números en las otras 3 casillas deberían ser 1, 2, 3. Entonces quiere decir que estos 4 números, 6, 1, 2 y 3, deberían estar en ese subtablero amarillo de 2 por 2, ¿ya? Y en consecuencia eso implica que en estas 2 casillas deberían estar el 4 y el 5, porque esos son los únicos que faltan, ¿no? Pero si esos 2 números están ahí, llegamos nuevamente a una contradicción. ¿Por qué? Porque el 7 debería ser la suma de estos 3. Y como 2 de ellos son iguales a 4 y 5, ya la suma supera 7, ¿no? Porque 4 más 5 es mayor que 7. Ya, entonces llegan a una contradicción. ¿Y por qué se llega a esa contradicción? Por haber supuesto que el 9, 8 y 7 se encuentran en esas posiciones, ¿no? Entonces, solo nos queda este caso, que va a ser un poco más tedioso, porque ahora hay que ver dónde va el 7, ¿no? Ya, estamos viendo este caso cuando el 9 está en la esquina superior derecha, izquierda, y el 8 está en la esquina inferior izquierda, ¿ya? Entonces, son 3 casos por analizar. El 9 está acá, ya sabemos. El 8 acá. Y el 7 va en alguna de estas, ¿no? Entonces hay 3 opciones, que el 7 vaya acá, que el 7 vaya acá o que el 7 vaya acá, ¿no? Y bueno, vamos a llegar a alguna contradicción, ¿no? Miren, esta primera configuración se parece a la de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá se supone que hay un número que es principal, y ese número principal tendría que ser 6, ¿no? Y los otros 3 números tendrían que ser 1, 2 y 3. Entonces, en ese subtablero de 2 por 2 pintado de amarillo deben ir los números 1, 2, 3 y 6. Entonces, quiere decir que en estas casillas van el 4 y el 5 en algún orden, ¿no? Pero como 4 más 5 es mayor que 8, en este subtablero el 8 era el principal, ¿no? Porque es el mayor de los 4. Entonces deberían sumar, los otros 3 deberían sumar 8, pero ya 2 de ellos suman 9. Contradicción, ¿no? Entonces, ese primer caso llegan a una contradicción. Vamos al segundo caso. El tercer caso es análogo, ¿ya? Pero antes, aquí me olvidé poner el 9. El tercer caso es análogo porque acá tienen el subtablero de 2 por 2, ¿sí? Y si se dan cuenta, es parecido al caso anterior, ¿no? En ese subtablero de 2 por 2 amarillo deben ir los números 6, 1, 2, 3, porque el 6 es el principal. Y en estas casillas irían el 4 y 5. Y bueno, es análogo, llegarían a una contradicción. ¿Ya? Solo quedaría el caso central. Y también van a llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque ahora analicen el 6, ¿no? El 6 no puede ir acá, tampoco acá, tampoco acá, tampoco acá, tampoco acá, ¿no? Porque, digamos, primero, el 6 no puede ir, voy a borrar, el 6 no puede ir en ninguna de estas 3. ¿Por qué? Porque esos 3, ya que el 7 es principal, porque es el mayor de esos 4, ¿no? De estos 4 es el mayor,
entonces debería ser el principal, ¿no? Entonces esos 3 de ahí deberían sumar 7. Si uno de ellos es 6, los otros dos deberían sumar 1 y eso no es posible porque la suma de dos números distintos, del 1 al 9, es por lo menos 3, ¿no? Entonces el 6 no puede ir ahí, tampoco puede ir en ninguna de estas 3 de manera análoga. Entonces el 6 no puede ir en ninguna de estas 3 y en consecuencia el 6 iría acá, ¿no? ¿Ya? Pero el 5, de la misma razón, no puede ir en ninguna de estas, ¿ya? No puede ir en ninguna de esas el 5. Y bueno, contradicción porque se supone que el 5 debería estar en alguna de esas casillas, ¿no? Entonces vean cómo hemos llegado a que si el 9 está en una esquina, llegan a contradicción, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos que el 9 no puede estar en el centro ni puede estar en una esquina, pero sí puede estar acá, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese último caso. Vamos a suponer que el 9 está acá. ¿Ya? Ahora, analicemos dónde va el 8. El 8 no puede ir en ninguna de estas. ¿Por qué? Porque igual, ¿no? Como el 9 es principal, esos 3 deberían sumar 9 y por lo tanto acá tenemos que esos 3 números deben ser menores o iguales que 6. Análogamente, estos 3 también deberían ser menores o iguales que 6. Entonces, los números 8 y 7 no deben estar ahí, ¿no? En ninguno de estos, ¿no? Entonces vamos a poner que el 8 por simetría esté acá, ¿ya? Y ahora el 7 no puede estar acá, ¿no? Y como tampoco podía estar acá ni acá, solo queda que el 7 esté en la otra esquina, en la esquina inferior derecha. Los dos casos, ¿cuáles son? Tenemos que ver dónde va el 6, ¿ya? El 6 no puede ir en ninguna de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque el 8 es principal y bueno, se demuestra que cada uno de esos números, de esos 3 números que están pintados, son iguales son a lo mucho 5, ¿no? ¿Por qué? Porque como esos 3 suman 8, agarren dos de ellos, lo mínimo que suman esos dos es 3 y en consecuencia el otro sería a lo mucho 5, ¿ya? Entonces el 6 no puede estar ahí y por la misma razón el 6 tampoco puede estar acá, ¿ya? Entonces el 6 no puede estar en ninguna de estas casillas. Por lo tanto, el 6 solo podría estar en esta casilla o en esta casilla, ¿no? Entonces, por eso es que hay dos casos. Entonces, vamos a analizar esos dos casos si el 6 estuviera aquí, primer caso, o si el 6 está acá, ¿ya? Y bueno, ahí es cuestión de llenar nada más. Vamos a ver que solamente una de esas cumple, ¿ya? Miren, en ese subtablero de 2 por 2 el 9 es principal, entonces los otros dos números que faltan definir estos dos números sumarían 3. Y ahora, como en este subtablero de 2 por 2 el 8 es principal, entonces estos sumarían 8. Pero como ya sabemos que estos suman 3, quiere decir que este número debe ser 5, ¿ya? Entonces, vean cómo estamos llegando a eso, ¿no? Debería ser 5, ¿no? Y bueno, acá llegamos a la contradicción, ¿por qué? Porque en este subtablero de 2 por 2 el 7 es principal
Y como ya tienen un 5, estos dos deberían sumar 2, pero eso no es posible porque la suma de dos números distintos es por lo menos 3. Entonces se llega a una contradicción, ¿no? Entonces vamos por el último caso. Ahí es donde nos va a salir el ejemplo. Entonces vamos a ver, ¿ya? Miren cómo aquí el 9 es el principal. En ese subtablero de 2 por 2 el 9 es principal. Entonces estos dos deberían sumar 3 para que sumado con él sumen 9. ¿Ya? Entonces ya sabemos que estos dos suman 3. Y ahora, como acá el 7 es principal, como en ese subtablero de 2 por 2 el 7 es principal, entonces los otros tres números deberían sumar 7. Pero como ya saben que estos dos suman 3, entonces este número sería 4. ¿Sí? Ahora, igual, en este subtablero de 2 por 2 el 8 es el principal. Quiere decir que los otros tres números deberían sumar 8. Como ya saben que este es 4, entonces estos dos deberían sumar 4. ¿Ya? Y ahora, como en este subtablero de 2 por 2 el 9 es principal, entonces los otros tres números deberían sumar 9. Pero como ya saben que estos suman 4, entonces este de acá arriba sería 5, ¿ya? Entonces lo voy a poner, él sería 5. Él sería 5. Y bueno, ya solo falta llenar el resto, ¿no? Estos dos deberían sumar 4. La única posibilidad es que sean 1 y 3 en algún orden. Y estos dos deberían sumar, a ver, de nuevo, ¿ah? Estos dos deberían ser 1 y 3 en algún orden porque suman 4. Y estos dos suman 3, así que deberían ser 1 y 2 en algún orden. ¿Ya? Entonces, como él es un número en común, el que está acá es un número en común, ese número debería ser necesariamente 1, porque ese es el único que aparece en común entre estos dos. ¿Ya? Entonces, ese número debería ser 1, el del centro. ¿Ya? Entonces ya lo tenemos. Él debería ser 1 y por lo tanto, como estos tres suman 9, porque 9 es el número principal en ese subtablero de 2 por 2, entonces él debería ser 3. Y en el otro subtablero de 2 por 2 el 9 también es principal, entonces este número que falta debería ser 2, para que sumado con 1 y 6 me dé 9. ¿Ya? De esa manera encontramos el ejemplo. Entonces, la respuesta sería si es posible. Si es posible, y ahí está el ejemplo. Ahora, yo he descrito cómo hemos llegado al ejemplo, pero si en la solución ustedes ponen de frente el ejemplo, no es necesario que hagan todo el proceso. De repente en el borrador, en en su borrador, en su hoja borrador, hicieron la configuración y les salió rápido, entonces ponían el ejemplo y ya estaba, ¿no? ¿Ya? No, recuerden, cuando les preguntan si algo es posible o no, ustedes tienen dos opciones, que la respuesta sea sí o que la respuesta sea no. Si la respuesta es sí, basta que den el ejemplo que cumple las condiciones del problema y ya estaría. Y si la respuesta es no, tienen que explicar por qué no es posible, ¿ya? Entonces, si ustedes ya tienen el ejemplo, no es necesario que expliquen cómo consiguieron el ejemplo. En este caso, yo lo he explicado para que vean cómo es que lo conseguí, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya hemos resuelto la pregunta número 2. Pasemos a ver la pregunta número 3. Veamos la solución de la pregunta número
número 3. La pregunta número 3 dice, ¿para qué enteros positivos n mayor que 1 existe un entero positivo m tal que m es divisible por n? ¿No? Eso quiere decir que n divide a n. La segunda cosa que se debe cumplir es que m más 1 es divisible por n menos 1. Quiere decir que n menos 1 divide a m más 1. De ahí, m más 2 es divisible por n menos 2. Quiere decir que n menos 2 divide a m más 2. Y así continúan hasta que m más 2, m más n menos 2 es divisible por 2. Quiere decir que 2 divide a m más n menos 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver la solución. Bueno, acá lo que tienen que observar es que estos dos números suman m más n, justo la suma de los dos de arriba, y estos también. Y bueno, así como está construido las condiciones, así como están construidas las condiciones, cumplen que todos cumplen que la suma de las parejas de números es constante, es igual a m más n. Entonces vamos a hacer esto, ¿ya? Como n divide a n mismo, entonces al sumar tendrían que n divide a m más n. Acá igual, como n menos 1 divide a n menos 1, entonces n menos 1 divide a la suma de estos dos, él con él. Pero ya sabemos que esos dos suman m más n, ¿no? Análogamente, como n menos 2 divide a n menos 2, entonces n menos 2 divide a la suma de estos dos, y esos dos suman m más n. Entonces, si se dan cuenta, eso se sigue obteniendo hasta el último. Tienen que 2 divide a 2, entonces tendrían que 2 divide a m más n. ¿Ya? Ahora, como ustedes están buscando cuáles son los enteros que cumplen, enteros positivos mayores que 1, n, que cumplen que existe un m tal que se cumple todo lo demás, entonces, si ustedes encuentran un valor adecuado de m, para cualquier, sea cual sea el entero n, entonces la respuesta sería todos los n mayores que 1, ¿no? Y efectivamente eso es lo que vamos a encontrar ahora. Vamos a hacer esto. Hagamos que se cumpla esto. Hagamos m más n igual a n factorial, ¿ya? Si m más n fuera igual a n factorial, lo voy a multiplicar por 2, ahorita van a entender por qué hago eso, ¿ya? Por 2. Entonces, vean que se van a cumplir todos estos, ¿no? Como L es m más n es 2n factorial, entonces n lo divide, ¿no? Porque recuerden que esto es 2 por 1 por 2 por 3 hasta n. Entonces están todos los números del 1 al n. Entonces, efectivamente, se cumpliría esto, ¿no? Esto sería verdadero porque m más n es igual a 2n factorial y n sí lo divide. n menos 1 también, porque acá también aparece el n menos 1. Entonces, esto también es verdadero. n menos 2 también dividiría a 2n factorial. Y así hasta el 2. También divide a 2n factorial. Entonces, este número, si es que hacen que m más n sea igual a 2n factorial, ya cumpliría el m, ¿no? Entonces, simplemente tendrían que despejar. ¿A qué sería igual a el n? El m sería 2n factorial menos n, ¿no? Y bueno, hay que verificar que es un positivo y justo por eso lo multipliqué por 2
porque para n2 salía 2, si es que lo hubiese dejado como factorial de n, factorial de 2 es 2, y si le resto 2 sería 0. Entonces ahí falla, ¿no? Pero en cambio este no falla porque acá pueden factorizar n y quedaría 2 factorial de n menos 1 menos 1. Y bueno, para n mayor o igual que 2, esto es mayor o igual que 1, ¿no? Porque el mínimo valor de esto sería 1, multiplicado por 2 sería el mínimo 2 y restado 1 sería mínimo 1, ¿no? Y bueno, como n es mayor que 1, todo esto sería mayor o igual que 2. La respuesta sería, la pregunta es, ¿para qué enteros positivos n mayor que 1 existe un entero positivo m tal que m es divisible por n más 1 es divisible por n menos 1, m más 2 es divisible por n menos 2, y así hasta m más n menos 2 es divisible por 2. Hemos deducido que si m fuera igual a 2 veces factorial de n menos 2, entonces el n podría ser cualquier valor, ¿ya? Entonces, mayor que 1, ¿no? Cualquier entero mayor que 1. Entonces la respuesta sería todo entero mayor que 1, ¿no? O sea, 2, 3, 4, hasta el infinito. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Pasamos a resolver la pregunta número 4. Pasemos a resolver la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, halle todas las ternas PQR de números primos tales que P cuadrado más 2Q cuadrado más R cuadrado es igual a 3 veces PQR. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Analicemos la paridad. Primero analicemos si algún número puede ser par. Entonces, preguntémonos esto. ¿Qué pasa si todos los números PQR son impares? ¿Ya? Entonces, esta ecuación de acá, P cuadrado más 2Q cuadrado más R cuadrado igual a 3PQR, al reemplazar impar, como los tres son impares, P al cuadrado sería impar, 2Q cuadrado sería par y R cuadrado sería impar, ¿ya? Y el producto de 3 por P por Q por R también sería impar porque P, Q y R son impares, ¿no? Y el producto de varios impares da impar, ¿ya? Pero la suma de dos impares y un par da par. En el lado izquierdo tenemos que la suma resulta ser par y en el lado derecho resulta ser impar. Contradicción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no puede pasar que P, Q y R sean todos impares, ¿no? Entonces, concluimos que al menos uno de ellos es par. Y como es un número primo, debe ser igual a 2, ¿no? Entonces ya tenemos que uno de ellos vale 2. Ya, bueno, hemos demostrado que al menos uno de ellos es par y debería ser igual a 2. Ahora vamos a demostrar que al menos uno de ellos es igual a 3. Entonces, supongamos que ninguno de los números
¿Ya? Ninguno de los números es 3. ¿Qué pasa si suponemos eso, no? Ninguno de los números es 3. Entonces, como ninguno de los números es 3, cuando ustedes tengan un número n entero que es distinto de 3, va a ser múltiplo de 3 más 1 o menos 1. La cosa es que cuando lo elevan al cuadrado va a salir múltiplo de 3 más 1. ¿Ya? Entonces, en la ecuación p cuadrado más 2q cuadrado más r cuadrado igual a 3pqr, el lado derecho ya es múltiplo de 3 porque aparece este 3, ¿no? Pero vamos a ver que el lado izquierdo no es múltiplo de 3, ¿ya? Efectivamente, este número, como p es distinto de 3, p cuadrado sería múltiplo de 3 más 1. Este número, como q es distinto de 3 también, q cuadrado sería múltiplo de 3 más 1. Multiplicado por 2 daría múltiplo de 3 más 2. Y por último, como r no es 3, entonces r cuadrado sería también múltiplo de 3 más 1. ¿Ya? Y al sumar todos estos tenemos que el número es múltiplo de 3 más 4, que sería múltiplo de 3 más 1. Y llegaré a una contradicción porque en el lado izquierdo tienen un número múltiplo de 3 más 1 y al lado derecho un número múltiplo de 3. Entonces llegamos a una contradicción y eso quiere decir que lo que habíamos supuesto que está sombreado de amarillo es falso. Por lo tanto, debe cumplirse lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Que al menos debe cumplirse que al menos uno de ellos es igual a 3. Ya, entonces ya tenemos que al menos uno de ellos es 2 y al menos uno de ellos es 3. ¿Ya? Entonces ahora analicemos la ecuación. La ecuación es p cuadrado más 2q cuadrado más r cuadrado igual a 3pqr, ¿no? Entonces, debido a la simetría van a haber tres casos, ¿ya? Caso 1, que p sea igual a 2 y q sea igual a 3. Caso 2, que p sea igual a 2 y r igual a 3. Y caso 3, que p sea igual a 3. Y bueno, si hacemos r igual a 2, es análogo al caso 2. Entonces, q igual a 2 es el tercer caso. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando p es igual a 2 y q es igual a 3, al reemplazar, p cuadrado sería 4, 2q cuadrado sería 18, y bueno, más r cuadrado debe ser igual a 3 por p por q sería 6 por 3, 18r. Siguiente caso. Ya, y bueno, de ahí, antes de pasar al siguiente caso, L es par, entonces L debería ser par. Entonces R debería ser 2. Pero al reemplazar tendrían 4 más 18 más 4, eso sale 26, y al otro lado tendrían 18 por 2, 36, no se da la igualdad. Entonces ese caso no es posible. Siguiente, reemplazamos. P igual a 2 sería 4, Q no sabemos cuánto vale, R vale 3, R cuadrado sería 9, y acá saldría 3 por P por Q por R, pero P por R vale 6, así que saldría 18Q, ¿no?
Y acá la contradicción es directa. ¿Por qué? Porque él es par y él es impar. O mejor así, ¿no? Par más impar da impar y este es par. Contradicción, ¿no? O sea, tampoco es posible. Por último, P igual a 3, Q igual a 2, ¿no? Entonces, P cuadrado valdría 9, 2Q cuadrado valdría 8, R cuadrado no sabemos, y eso es igual a 3P por Q que vale 6, 18R, ¿no? Y de ahí es fácil ver que la cuadrática tiene soluciones R igual a 1 y bueno, la otra solución es R igual a 17. Entonces, R podría ser solo uno de esos, ¿no? Porque el 1 no es primo, ¿no? R solo podría ser 17. ¿Qué es lo que piden? Vamos a ver por si acaso. Halle todas las ternas PQR de números primos, ¿no? Entonces ahí importa el orden, ¿ya? Entonces acá P y Q obviamente no podrían permutar valores. Los únicos que podrían permutar valores son P y R. Entonces las soluciones serían la primera que acabamos de encontrar, P vale 3, Q vale 2 y R vale 17. Y la otra solución, 17, 2 y 3, ¿no? ¿Por qué? Porque P y R pueden, P y Q que diga, no, que diga, P y R pueden permutar, ¿no? Por eso es que aquí estos están permutando, ¿no? Él con él permutan, ¿no? Pero el Q no, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas serían las dos soluciones. Y con eso terminamos el último problema del simulacro.